Vamos a empezar esta noche sobre dos conceptos, más bien tres, hablando sobre estos, que yo creo que la mayor parte de ustedes los manejan. Así es que, además de que yo no soy un especialista en la materia, no quiero ni profundizar ni parecer que estoy con tendencias políticas. Más bien esto es como un antecedente para el corazón del capítulo que vamos a estudiar hoy en Mateo. Empiezo mencionando dos conceptos que son antagonistas: capitalismo versus comunismo. Estoy seguro que ustedes conocen que el comunismo es la antítesis del capitalismo. No necesitamos saber mucho para lo que nos atañe respecto a la definición o a la teoría de estos dos conceptos. Basta para nuestro tema saber que en el capitalismo se basa sobre este término: la existencia de la propiedad privada. Y el comunismo, debido a que es la antítesis, pues es la inexistencia de la propiedad privada. Eso significa que en el capitalismo los medios de producción están en manos de la propiedad privada. Pero en el comunismo los medios de producción están en manos del Estado. De ahí que dicen algunos que esto ya es un Estado fallido, no cumplió las expectativas. Y como en efecto su mayor referente es la China comunista, más capitalista que todo el mundo, entonces, para no terminar tan mal, los pensadores surgieron con el socialismo. Conste, los libros no dicen que el socialismo es el balance entre estos dos, ni dicen los libros que han sacado lo mejor del capitalismo y del comunismo para convertirlo en socialismo. Eso lo digo yo, como un inexperto. Como el comunismo fracasó, su más grande referente, China, se estaba hundiendo, resurgen como un capitalismo anónimo y ahora son, si no los más grandes productores del mundo, uno de ellos, al igual que la isla de Hong Kong y otras más. En fin, la pregunta sería, mire, ¿y la Biblia habla algo sobre este asunto, sobre este? No, pero sí hay eventos enmarcados en el capitalismo, eso sí debo decirlo, en el claro entendido que por el hecho de que haya un evento enmarcado en ese sistema socioeconómico, la Biblia no está promoviéndolo, no está diciendo que eso es lo mejor, ni asuntos parecidos. Y en efecto, aunque no es nuestro tema de hoy, sé que algunos de ustedes, si no estuviéramos en este auditorium, sino en algo más íntimo, me interrumpirían y me preguntarían: pastor, ¿y usted cuál cree que es el mejor? Ninguno. Es que mire, en ambos casos hay errores marcados, como también en ambos casos, no en este, esto sí es una entidad en total fracaso. La mejor prueba es que prácticamente ha desaparecido. Y creo que su total fracaso es que, como principio, este sistema es ateo. Una de sus columnas
es negar la existencia de Dios. Ya con eso es un fracaso. Dijo el famoso pensador, comunistas hasta que se enriquecen, feministas hasta que se casan, y ateos hasta que el avión en que van está a punto de caerse. Precisamente diciendo de que el sistema fracasó. Y que entonces surge el socialismo. Ejemplos, referentes de capitalismo y socialismo. Hay buenos en la historia, como hay pésimos ejemplos en la historia en ambos. Si alguien quisiera decir, no, el capitalismo es lo mejor, de hecho nosotros vivimos, si es que se puede decir, en capitalismo. Los medios de producción están en manos de la propiedad privada y la creatividad, el emprendedurismo propio del capitalismo, este país se deja sentir a galope. Como simple ejemplo de emprendedurismo y medios de producción, oiga, yo fui una tarde de estas, acompañé a mi esposa a comprar algunos asuntos al pasaje Montalvo en el centro. Y mi esposa entró a un montón de esas tiendas. Yo estaba boquiabierto, todo lo que venden y no sé dónde lo producen. Algún producto es obvio que en China, algún otro producto es obvio que qué sé yo dónde, pero las ventas de comida, todo lo que hacen, yo estaba boquiabierto con los precios. Usted necesita algo, vaya a preguntar ahí. Creo que si le dicen no lo tenemos, pero venga mañana, se lo consigo. Un emprendedurismo increíble. Uno no puede más que aplaudir. Uno no puede más que entender, esa es la razón porque yo no entendía, hasta que lo pensé 2 veces. ¿Sabían ustedes que en el ranking de pobreza Guatemala es menos productivo que El Salvador? Y yo siempre dije, no puede ser. Basta con entrar a la capital de Guatemala y es un monstruo. Edificios, riqueza. Sí, pero cuando se ve en porcentajes y uno pregunta, ahora pregunto, ¿a qué se debe? Bueno, a esa creatividad, a esa productividad propia del capitalismo. ¿Que por qué un país tan chico tiene esa característica? No sé. Es otra cosa que no puedo responderles y que no nos atañe. Pero solo le llevo al pensamiento para que usted se dé cuenta, wow, hay cosas que sorprenden, ¿no? Le dije a mi amigo, un norteamericano que tiene una empresa de construcción, ¿cuál es tu mayor fortaleza de empleados? Él siempre me dijo, mira, no sé si es mi mayor fortaleza, pero es mi misión. Yo prefiero contratar latinos por mi corazón misionero, más que americanos. Busco a los norteamericanos cuando son asuntos especiales. ¿Y cuáles son las nacionalidades que más preferís? Rápido me contestó. Mexicanos, número 1. Sí, ¿por qué? Son muy productivos. Y número 2 le dije, salvadoreños. ¿De verdad te estás congraciando conmigo? No. Y le pregunto, ¿y por qué salvadoreños? Porque siempre están peleando con los mexicanos. Vaya, dije yo, fama la nuestra, ¿no? Mira, me dice, no me vas a creer, pero si tenemos que hacer, levantar 3 paredes en un día, pongo a los mexicanos en un lado, a los salvadoreños en otro, a ver quién la termina más rápido. Se malmatan, a ver quién termina primero. Nosotros los salvadoreños, ¿no? Pero eso es aquí. En el comunismo, todo es de todos, nada es de nadie, el Estado que gobierne,
y el Estado que nos dé de comer si es que nos da de comer. Por eso se cambió a socialismo. En el socialismo existe Dios, permiten la religión. El socialismo permite la competitividad. El socialismo permite el mercado libre. Bueno, ¿qué es? Pues voy a regresar a la pregunta. ¿Cuál de los dos es mejor? Ninguno. Porque aun cuando les podría citar ahorita las ventajas y las desventajas de ambos sistemas, según los libros, no según mi experiencia, que no tengo ninguna, sino las ventajas y desventajas según los libros, les voy a decir por qué los dos finalmente se desmoronan. ¿Cuál es la fuerza motriz de ambos sistemas, capitalismo y socialismo? Dígame usted. ¿Qué los mueve? No, no es el dinero. El hombre. La fuerza motriz es la fuerza humana. O sea, aquí hay hombres dirigiendo y aquí hay hombres dirigiendo. Entonces, cuando aquí llega un corrupto sin honor y sin integridad, lejos de ser un país productivo, próspero, se convierte en un país casi anárquico. Pero eso es exactamente lo que sucede en el socialismo. Si llega un gobierno corrupto, nada sirve. Véalo al revés. Llega al socialismo un dirigente con principios, se convierte en un paraíso, que es precisamente el ejemplo en uno o dos países de Europa, en donde cuando uno lee y ve los modelos dice, wow, esto debe ser un paraíso. ¿Sabía que en uno de esos países los diputados no pueden superar los 40 años de edad? Y regularmente los que llegan a esos curules son los recién graduados de las universidades para hacer su servicio social. Prohibidísimo enriquecerse. Viven en apartamentos que el Estado les da. Ellos no tienen como objetivo hacer dinero, solo tienen como objetivo el servicio social. Claro, dirigen al país por una buena vía. Paraíso, ¿no? ¿De qué depende? De los hombres. Liderazgo. Bien, ¿qué tiene que ver todo lo que acabo de explicar con el estudio hacia donde hoy vamos? Mucho. Empezando porque en primer lugar todos finalmente tenemos que decidir si somos parte de un sistema capitalista o un sistema socialista. En lugar de estar juzgando a los que no gobiernan, usted gobierna su propia casa. Y le pregunto, ¿qué es ahí? ¿Capitalista o socialista? ¿Y qué es en ese entorno? ¿Corrupto o íntegro? Porque depende de la integridad del que está dirigiendo. Y para todavía estar un poco más claro sobre el asunto, voy a poner una especie de ejemplo y enmárquenlo en el concepto que ustedes quieran. El ejemplo es alrededor de un hombre de negocios. Este decide invertir parte de su capital en 3 de sus empleados. Claro está que el interés del hombre de negocios es producir más, pues, y hacer más dinero. Si va a ocuparlo de forma social, el asunto se discute después, pero el punto ahorita es producir dinero. De hecho, en nuestro entorno, dudo yo que alguno de ustedes va a trabajar para no producir dinero. Voy yo a su
puesto de trabajo y le digo, hermano, ¿qué está haciendo? Aquí cambiando esta máquina. ¿Para qué? Es que me gusta cambiarla. No, ¿verdad? Usted me va a decir, es que quiero producir dinero. Pues bien, así estaba este hombre y de acuerdo a la experticia de sus 3 empleados, les repartió un poco de su capital. Experticia es una palabra compuesta, experiencia y pericia. Esto significa que el dueño del negocio sabía que tanta experiencia y que tanta pericia tenían sus empleados y en honor a eso les iba a confiar su dinero. A uno le dio $50,000, al otro le dio 20,000 y al último le dio $1,000. Al pasar el tiempo les pidió cuentas y el de 50,000 compró una casa, sabiendo que la plusvalía en esa zona siempre era una ventaja. Así es que la alquiló y cuando el dueño vino a pedir cuentas, el hombre, el empleado, le dio las escrituras y el dinero que habían pagado por alquilar la casa. Gran negocio. Al que le dio 20,000, compró 3 carros y los dio en alquiler en el sistema Uber. El riesgo era mayor, pero el dinero era menor. Digo riesgo mayor por los golpes, las aseguranzas y todo lo relacionado. Pero cuando vino el dueño, le dio las escrituras de los 3 carros y todo el dinero que habían rendido en alquiler en ese periodo. Buen negocio. El último, el de los $1,000, guardó el dinero, lo enterró. ¿Por qué? Es que era muy poquito y el riesgo de que lo perdieran era enorme y que él fuera a parar a la cárcel por los $1,000 también. Así es que en esta escena o en este escenario aquí tengo que preguntar varias cosas. El dueño del capital se enfadó tanto con este último que lo metió preso. Pregunto, ¿piensan que obró con justicia? Si le devolvieron los $1,000, ¿obró bien o no? Bueno, a esto le sumo, para quienes piensan que hizo bien, le sumo en preguntar, el dueño del dinero, ¿para qué les dio dinero? Para que produjeran, ¿no? No para que lo guardaran. Entonces, ¿quién hizo mal? ¿En qué concepto está toda esta historia? ¿En capitalismo o en socialismo? ¿Quién es usted en esta historia? ¿El empleado o el empleador? Y si usted es un empleado, ¿cuál de los 3? Bueno, eso y más vamos a descubrir en lo que nuestro Señor predicó y los compiladores llaman la parábola de los talentos. Vayan por favor a su Biblia a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Vamos hasta el verso 14. ¿Listas sus Biblias?
El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad. Pare aquí. ¿Quién es el dueño del dinero? El que les dio el dinero a los 3. ¿Es justo que les haya dado a uno 20, a otro 10 y a uno 1? ¿Por qué no les dio igual? Porque el dinero es de él y él les da como les da la gana. Ahora, si usted quiere cuestionar al que tiene el dinero y lo invierte como le da la gana, esta vez el dueño del dinero justifica para comodidad nuestra y nos dice: ¿y cómo le voy a dar más de 1,000 cuando ya sé que no es buen administrador? Si no es capaz de administrar 1,000, menos va a administrar 20,000. En todo este tiempo que ha estado trabajando conmigo, me he dado cuenta que no es el proactivo, que no es el emprendedor, que no es el que se levanta temprano y viene antes que todos, no es el que se va por último. No, hombre, este de los 1,000 es el que siempre reclama por todo. Es el que voy a ver el carro de él y es un desastre. No porque el carro no sea del año. No, lo tiene hecho un desastre adentro. Tiene ahí las camisas de hace 3 días. Tiene mascones, yo creo que hasta un pollo muerto. Entonces, si no sabe administrar su carro, ¿cómo le voy a dar uno de 20,000? Más bien le estoy dando uno de 1,000 para ver si aprende. Ah, pero mira el del 20,000. No, ese lo tiene limpio. Ese está preocupado por empezar su trabajo antes que todos. Y otras cosas parecidas que ustedes pueden concluir. Esta vez tomen el papel de empleadores y después el de empleados. Sigamos. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos, paren, ¿qué es un talento? Puntualmente en esta historia, talento es dinero. Pero por supuesto que lo podemos interpretar como habilidades, como dones, como regalos. O sea, recibieron oportunidades. Seguimos. Vayan hasta el 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Paren, para aquellos que cuando yo hice la pregunta se mostraron amistosos con el de los $1,000, si ustedes son los dueños del pisto, estarían felices. Porque ¿quién fue el que arriesgó el dinero? Usted, ¿verdad? Para que viene y el gracioso le dice que lo enterró. Para esa gracia lo entierro yo. ¿No te voy a dar dinero para que lo enterres? ¿Es cierto o no? Bueno. Ya algunos en este punto dicen, materialista el pastor ese. Lee la historia. Por eso planteé el capitalismo. Porque ningún capitalista va a estar feliz con que le dé dinero a usted para que usted se lo entierre. O hemos visto que algún día el dinero enterrado echa billetitos. No, ¿verdad? Sigamos pues. Después de mucho tiempo vino el Señor y arregló cuentas. Vayámonos hasta el verso
24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tenés lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recoge donde no esparcí, por tanto debías haber dado el dinero a los banqueros. Mire, ya habían bancos. O sea, lo menos que podía haber hecho este inútil, no es mi grosería, aquí le dicen inútil, era haber ido al banco y poner el dinero en el banco para que le diera interés. Es lo menos que se esperaba. Pero ni para eso tenía creatividad. Entonces dice: y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Díganme usted si no es este un capitalista. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene le será quitado. Oh, wow. Aquí voy con otra pregunta. ¿Quién creen ustedes que es el personaje importante en esta parábola? Además del dueño del dinero. La parábola gira alrededor de una enseñanza básica. Entonces, de acuerdo al corazón de la parábola, encontremos quién es el personaje importante. ¿Quién es? No es nuestro Señor. Tampoco el que produce más. ¿Acerca de quién es esta parábola? No es de los talentos, es del inútil. Esto es acerca del inútil. Porque mire usted, a los otros dos les dijo: bien, buen siervo y fiel, y ¡pum!, desaparecen de la escena. Pero con este se lleva la mitad de la parábola. Si se lleva la mitad de la parábola, es porque la parábola gira alrededor de la actitud de este, de su negligencia, de su inutilidad, de su falta de interés, de su falta de responsabilidad, de creatividad, de amor. Oiga, estaba lloviendo allí esta tarde en el pasaje Montalvo y no es una queja, pero parece que mi esposa cuando entra a esas tiendas pregunta por todo. Entonces yo estaba afuera esperando, no podía decir nada, amablemente esperando. Entonces mientras esperaba la lluvia, me fui a la acera, me senté a ver de qué se trata cada negocio. Yo estaba tan sorprendido. Apareció un joven como de unos 23 años. Por su forma de vestir, seguramente con dificultades económicas. Corpulento. Es obvio que hace mucho ejercicio. Estaba llevando una carreta. Estaba tapada porque estaba lloviendo. Donde yo estaba había donde resguardecerse de la lluvia y se quedó ahí y me llamó la atención porque me dijo: hola, maestro. Hola, le dije, me gustó lo de maestro. Y mientras yo me hice a un lado para darle oportunidad que se acomodara, quitó el plástico. En la carreta tenía una estación de café. Vendía café este joven. Y me dijo: ¿quiere café? Es barato. Y yo dije: lo voy a poner a prueba a ver con qué me sale. Sí, un mocachino. No, mocachino no tengo, pero sí tengo capuchino, me dijo. Es más, ya se lo voy a preparar. Es igual, me dijo. Si tenés capuchino. Sí tengo, me dijo. Y mire, tengo
café rico, yo no sabía que existía la marca, tengo café listo, en el ratito, ese me vendió lo que él hubiera querido. Y después se agachó y sacó una cajita, tenía todo tipo de pan dulce. ¿Qué postre prefiere?, me dijo. Yo le dije, fíjate que no puedo comer nada de lo que me has ofrecido, pero ¿cuánto habría gastado? $1, me dijo, 50 por el café y 50 por el pan. No, aquel vi que decía 25 ahí, sí, pero a usted 50, me dijo. Yo me puse a reír y le dije, te felicito, hijo. ¡Wow! ¡Qué interés, qué pasión por tu trabajo! Y todavía le dije, ¿y cómo te va? Me dijo, mire, no me va mal, aquí solo vengo en las tardes, en la mañana voy a ayudarle a otro señor con las cargas. Ah, por eso es tus músculos. No, en la noche voy al gimnasio. ¿No estudias?, le dije. No, todavía no, estoy ahorrando. ¡Wow! ¡Qué diligencia!, ¿no? ¿Por qué me quedé boquiabierto? Porque estaba pensando en esta parábola. Y si alguno de ustedes, porque ya me encendieron las luces, están a punto de decir, mire, pastor, ¿y por dónde? Porque nos ha llevado por capitalismo, socialismo y luego para hablarnos del pisto. Siento como que nos va a decir dónde conseguir pisto. No. Lo que voy a decir, porque ese es el corazón de la parábola, es que nuestro Señor Jesús nos ha dado el talento del Evangelio de Cristo para compartirlo a otros. Y hay una cantidad de ustedes que para hacer dinero sí tienen creatividad, sí tienen pasión, sí tienen empuje, puntualidad, proactividad. Pero para compartir su fe no tienen nada. Para compartir su fe, agradézcale, pastor, que vino hoy a sentarse al culto. Bueno, entonces ahora yo tengo el privilegio de decirles que según esta parábola, a usted pronto le van a quitar lo que le han dado. ¿Qué? ¿Está hablando de mis bienes? No. Por cierto, les comento que uno de mis grandes referentes dice que, porque el último verso dice, vean el verso 30, al siervo inútil, echadle en las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se les ocurre que es esto? El infierno. Entonces uno de mis referentes dice que este es el infierno. Pero hay otro que cree, y es de mi respeto, que dice que no, que esta parábola va dirigida a siervos, es decir, a tres cristianos, entre los cuales 2 son siervos fieles, a quienes se les va a dar más, y uno es el pésimo ejemplo al que se le va a quitar aún lo que se le ha dado. ¿Por qué? Por su negligencia, por su pasividad, por su falta de amor, por su desinterés, por su quedarse en casa descansando, por la comodidad de no meterse en pleitos ni en líos, porque eso de estar en el ministerio son líos, son problemas, son sacrificios. No, el siervo entierra sus talentos. Y en efecto, hay algunos de ustedes que han enterrado sus talentos. ¿Que por qué? Díganle ustedes hoy a Dios la causa. Yo puedo deducir que algunos la han enterrado precisamente para no complicarse. ¿Por qué? Porque están viviendo cómodamente. ¿Quién les enseñó en la Biblia que el Evangelio de Cristo es para vivir cómodamente? ¿De dónde sacaron esa aberración histórica? Si lo que la Biblia dice es tome su cruz y sígame. Significa compromiso, entrega, pasión.
Pero no, nosotros nos llenamos, como estos capitalistas, de bienes que cuidar para no producir en la fábrica de Cristo. Bueno, dice que un día de estos, el dueño de todos esos talentos va a venir y nos lo va a quitar. Y ahí va a ser la amargura y el lloro por la inutilidad que usted es en el Evangelio de Cristo. ¿Cómo puede ser que en su negocio sea próspero, que en su profesión sea respetado, que ahí en su trabajo lo haga con eficiencia, pero que se excuse en el Evangelio de Cristo que no tiene tiempo, que no es calificado, que usted para eso no sirve, usted solo para hacer dinero sirve? Bueno, dígale eso al dueño de los talentos. Por eso ese escritor insiste que la parábola está dirigida a ese siervo inútil. Pero me gusta cómo lo pinta. Pero todavía es siervo. Todavía puede reflexionar y decir, voy a usar para la gloria de Dios el talento que recibí. Es entre usted y Dios. Oramos.